Bueno, José Miguel, una vez más en este improbable podcast, lista de espera, comentando la actualidad en salud. No nos habíamos visto hace tiempo. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Harta vicisitud entre lo laboral, familiar, etcétera, nos impide reunirnos en este cónclave sanitario. Claro, pero este cónclave sanitario que ahora hubo humo blanco, ahora salieron ahí de la chimenea papal, ¿no? Salió ahí de esta comisión técnica, que quizá es el tema que queríamos comentar hoy en este podcast. Es una comisión que tuvo un mandato muy específico, es decir, ahí el gran padrino, ¿no? El titiritero del Senado, ahí, el senador Castro, ¿no? Orquestó esta comisión en que había personas de izquierda y de derecha, eh, que básicamente tenía el siguiente mandato: establecer o buscar una forma de cumplir el fallo de la Corte Suprema que mandata la implementación de la tabla de factores de riesgo a los planes de las ISAPRES, la tabla de la superintendencia, pero al mismo tiempo hacer que el sistema no colapse, ¿no? Mm. Es decir, y ojo, quiero hacer énfasis en eso porque va a ser clave para el debate. El mandato es que no colapse el sistema, no que no quiebre ningún ISAPRE, que como vamos a ver, no es exactamente lo mismo. Mm. ¿Qué te parece a ti lo que se conversó, los resultados de esta comisión? ¿Cómo lo ves tú, José Miguel? Mira, o sea, yo creo que antes de eso, y un poco para aclarar a los que nos escuchan y ven, ¿no es cierto?, dependiendo de la red social en que estemos, lo primero que hay que aclarar es que esta comisión no tenía un mandato vinculante, ¿ya? O sea, cuando yo ahí, la primera discordancia, entre comillas, es decir que aquí no hay humo blanco, por lo menos es un humito esto, principalmente porque es un informe técnico, podríamos decir transversal desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Ahí todas las fuerzas políticas acordaron meter a alguien. Parece que republicano no estaba, pero por lo menos los que están en la Comisión de Salud. Y en ese sentido, este informe es otro elemento más, ¿no es cierto?, que se agrega a la discusión política. Uno podrían decir los que ven el vaso medio lleno, los que tienen más esperanza en la vida, podrían decir, mira, qué bueno que se llegó a algún tipo de acuerdo, ¿no es cierto?, y que se da un insumo potente. Otros, los que vemos el vaso medio vacío, es una comisión más de las otras que han habido, ¿no es cierto?, y que Y han quedado en Abraham, absolutamente nada. Claro, y que por lo tanto en realidad seguimos en el mismo lugar. Ahí tú, Juan Carlos, te podrás poner en el lugar que a ti te acomode más, pero es un insumo más, pero pareciera ser que es un insumo importante. Ahora bien, referente a los resultados, esta comisión, quizás resumiendo lo que tú estás diciendo en el encabezado, es la cuadratura del círculo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo hacemos esta comisión que pague, ¿no es cierto?, pero sin que se nos desbarate el sistema de un día para otro? Y en ese sentido pareciera ser que los resultados, ¿no es cierto?, que entregan, parecieran ser un poco de eso. ¿Qué es lo que dice básicamente? Y tú corrígeme si se me queda algo en el tintero o se me equivoco en algo, ¿no es cierto? Primero, hace un reajuste de la deuda. Hay que recordar que esta deuda de 1.400 millones, ¿no es cierto?, fue calculada por la Superintendencia de Salud. Lo que hizo esta comisión es que tomó, al parecer, otras formas de calcular la deuda, ¿no es cierto? Algunos hablan de la mutualización de la deuda, no sé si te quedó claro ese concepto, ¿no es sí, cierto? Mutualizando, déjame terminar, sí, sí. mutualizando la deuda, ¿no es cierto? Esta deuda quedaría en 400 y tantos millones de dólares, que es el primer gran punch, ¿no es cierto?, político que ve ahí, porque ya al tiro saltaron diciendo que era un Perdonazo. estilo de un estilo de perdonazo, ¿no es cierto?, ajustado a la realidad de la ISAPRE. Lo otro que dice esta comisión es que da un plazo de 10 años, ¿no es cierto?, que en no menos de 10 años debería pagarse la deuda. Y lo tercero, no menor, a mí, yo esto lo discutí con hartos colegas, no menor, dice que para que, aparte de rebajar la deuda, aparte, digamos, de dar este plazo de 10 años, ¿no es cierto?, dice que es inevitable e ineludible un reajuste del cobro de los planes, tanto de, ¿no es cierto?, el plan básico, perdón, del plan, digamos, basal, como también de la prima GES. Sin esas tres condiciones, sin el ajuste de la deuda, digamos, sin el plazo de 10 años y sin el reajuste del plan básico más la prima GES, pareciera ser que se hace inviable el sistema, ¿no es cierto? Y la única forma de viabilizarlo es a través de
de estos tres mecanismos. Y ahí se forma, ¿no es cierto?, toda la discusión. Salió una carta del Diario Financiero de tu mentor, el doctor Osvaldo Artaza, a quien tuvimos de invitado, ¿no es cierto?, quien decía que esta fórmula que entrega la comisión era otra prueba más de la inviabilidad del sistema, porque finalmente lo que decía el doctor Artaza, que yo no encuentro mucha razón, decía, bueno, le vamos a subir el precio para que la ISAPRES le devuelva su misma plata a la gente, ¿no es cierto?, en este plazo de 10 años. Así que, bueno, después vendrá la discusión política, ya vemos los primeros recovecos, ¿no es cierto?, vimos los primeros coletazos de esto, vimos al expresidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de Salud, ¿no es cierto?, al diputado del Partido Radical de la Quinta Región, que se me fue el nombre ahora. Lago Marcino. Lago Marcino, diputado Lago Marcino, diciendo que este era el primer perdonazo, salió haciendo unos videos, ¿no es cierto?, explicando con dibujitos. Vimos a muchos otros diputados diciendo que nos iban a prestar, ¿no es cierto?, para perdonazo. Así que ahora va a venir lo bueno, en realidad. ¿Ah? Por eso yo no le tengo tanta fe, digamos, a los resultados de esta comisión. No sé si se me quedó algo en el tintero de importancia que tú puedas señalar. Sí, o sea, a ver, creo que lo que yo agregaría, a ver, es que esta comisión, para explicar un poco más esto de la mutualización, ¿no?, que es un poco complejo, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que lo que propone la comisión es dejar de pensar la deuda en términos individuales, ¿no? Dejar de decir, mira, ¿sabes qué? Si ajusta, digamos, lo que dijo la Corte, dijo, mira, ¿sabes qué? Si a ti te subieron el plan, pero con el valor, con el ajuste que habría sido con la tabla de la superintendencia, no te correspondía un alza, ¿no? Habría que devolverte esa diferencia que se generó. Pero lo que dice, digamos, y que bueno, esto viene de una propuesta de espacio público, que al final yo creo que fue como el gran ganador acá, porque prácticamente esta es la propuesta de espacio público que quedó convertida en la propuesta de la comisión. Lo que propone al final es esta comisión, es decir, mira, utilizando la tabla de la superintendencia, algunas personas efectivamente habría que ajustarle a la baja, pero a otras hacia arriba. Y el fallo de la Corte Suprema dice, no, a nadie hay que subirle el precio del plan. Entonces lo que dice, digamos, esta comisión es decir, no, mira, ¿sabes qué? Si efectivamente aplicamos la tabla de RIAL a todas las personas, algunas les tendría que subir. Entonces eso significa que las ISAPRES dejarían de recibir 900 millones, pero recibirían 300 adicionales. Entonces eso hace que la diferencia baje de 1.400 aproximadamente 400.000 millones. Claro. Cuando En resumen, en vez de ver la deuda individual por cada persona y hacer la suma y resta, finalmente, es decir, cuánto le debió haber entrado al sistema, aplicando la tabla real, tanto los que suben y los que bajan, exactamente. Y cuánto el sistema tiene que pagar. Eso significa, por un lado, no cumplir en estricto rigor lo que dice la Corte Suprema, que dice que los planes no tienen que ser ajustados hacia arriba. Y por otro lado, y que esto es lo que el exministro Artaza plantea, que es como un autopréstamo de las personas, dice, mira, no vamos a permitir que haya planes que valgan menos del 7%. Porque ¿qué sucede ahora? Supongamos que yo entré con un plan que valía X, que era mi 7% en ese momento, y mi sueldo sube después, mi plan se queda en ese monto. Entonces ahí se empiezan a generar esto que se llaman excedentes. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esta propuesta, en una lógica de seguridad social, tiene todo el sentido del mundo. O sea, uno dice, en una seguridad social a nadie le llegan excedentes. O sea, yo cotizo y ¿qué va a ser lo que me va a llegar a mí? Bueno, que cuando esté enfermo me van a atender, pero nadie me va a decir, oye, mira, ahora que estás sano te devuelvo dinero. Eso no sucede. Eso sucede en un seguro privado, podría suceder en un seguro privado, pero no en la seguridad social. Y lo mismo tiene lógica esta propuesta de considerar la mutualización en el contexto de un seguro social. Pero ¿cuál es la crisis de fondo? Que por ley estos no son seguros sociales, sino que son un seguro privado, y tampoco, y las personas tienen como esta dicotomía, ¿no? También yo siento que algunos dicen, no, si este es mi dinero, pero por otro lado también les gusta que sea un seguro social. Por un lado dicen, oye, no, sí, evidentemente tenemos que, digamos, entender esto en un sentido social, no podemos discriminar a las personas, no podemos discriminar por persistencias. Entonces, esa tensión está llegando a unos extremos como inauditos, ¿no? En que por un lado, algunos dicen, no, si esto es mío, pero por otro lado dicen, no, quiero que sea mío, pero al mismo tiempo social. Y eso es como un poco una tensión que está... es intentar la cuadratura del círculo, como lo dijo, y Artaza también lo dijo como misión imposible, es decir, y él termina concluyendo, de hecho, en un artículo que publicó el Mostrador, que el mismo que tú comentabas, dice, mira, acá esto hace evidente que, ojo, con esta propuesta que hacen la ISAPRE, que hace la Comisión Técnica, que de hecho es la más favorable que yo he escuchado a las ISAPRES, si tú lees esta propuesta y ves los ajustes que proponen, hay dos ISAPRES que quiebran igual, lo cual es impresionante, ¿no? Uno dice, mira, acá hicieron todos los cálculos,
todo lo mejor posible para que se pagara algo a las personas, se les pagara en cuotas, y aún así quiebran dos ISAPRES. Mm, Entonces uno dice, ¿a qué estamos llegando, no? claro, claro, eso también lo señaló el fin de semana pasado el ex ministro y segundo mentor tuyo, Mañalich, Oye, que que decía, tengo claro, hartos que mentores, sí, no, mucho, muchísimo. Pero eso está bien, está muy bien, porque eso una habla, ¿no es educación cierto? diversa. Sí, educación diversa y aumento del Claro. conocimiento y todo eso. Y eso lo señaló Mañalich sin tapujos, que yo creo que ha sido el más claro, digamos, por lo menos de las derechas, en señalar que el sistema en el fondo no da para más y que justamente no hay ninguna duda de que esto es una señal más también de que el sistema ISAPRE no da para más. Yo creo que lo que ha ayudado en la discusión política todavía falta mucho, ¿ah? Principalmente por este tema de mutualización. Yo creo que hay harta gente que no va a estar de acuerdo, no va a estar de acuerdo por los dos lados, ¿ah? No va a estar de acuerdo porque no están dispuestos como a esta forma de perdonazo, como lo comentamos recién, y del lado más conservador en general no van a estar de acuerdo porque esta mutualización, ¿no es cierto?, también es una señal de la seguridad social y descartar los seguros privados, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tiene poca viabilidad política justamente que el otro tema, que tiene poca viabilidad política este tema de mutualización. Y no hay que olvidar también el Tribunal Constitucional, porque efectivamente tomar, ¿no es cierto?, mutualizar estos seguros finalmente puede ser incluso anticonstitucional con la constitución actual, en el sentido de que no son seguros sociales, finalmente funcionan, digamos, como seguros privados. Entonces, hay una discusión política, digamos, con mucho derecho, ahí nuevamente asoma, ¿no es cierto?, mi oscurantismo y mi poca esperanza referente al resultado de esto. Pero, por otro lado, yo creo que también esta comisión, y en base a todo esto que estamos conversando, está viabilizando cada vez más, digamos, la transformación del sistema. O sea, ya creo que ya a esta altura absolutamente nadie sabe, o sea, cree incluso que se van a salvar la ISAPRE sea como sea, ¿cachai? O sea, y yo creo que estamos llegando a otro punto de la discusión hoy en día que se está transformando en si esto nos vamos a transformar en seguro único o nos vamos a trabajar nos vamos a transformar en multiseguros público y privado. ¿Cachai? Yo creo que finalmente la discusión está descantando a eso. Como tú dijiste, ahí el titiritero JCL, ¿no es JLC, ¿no es cierto? Finalmente está empujando a que se llegue a la reforma, ¿ah?, como tal. Y yo creo que la discusión final va a ser esa. ¿Ah? O nos transformamos en un seguro único con prestadores público-privados o mantenemos el sistema multiseguro, ¿no es cierto?, con seguridad social. Ahora, yo creo, y mira, una cosa que rescato y que tiene que ver con lo que tú dijiste, mira, esta comisión, recordemos que la presidió Santelices, ministro de Derecha, y una de las cosas que plantea la comisión, y leo textual, dice acá, que entiende que se necesita una reforma estructural, y dicen, plantea necesidad y urgencia de una reforma estructural, y cito textual, proponen avanzar en la mancomunación de recursos de la seguridad social entre el subsistema público y privado de salud, en línea con incrementar la solidaridad y equidad del sistema y avanzando en lógicas de cobertura universal. O sea, wow, ¿no? Uno dice, o sea, esto es mancomunar cotizaciones, unir subsistemas, y esto no es una propuesta, ¿no?, de la izquierda radical, o sea, es una comisión que está presidida digamos, por Emilio Santelices. Me llama la atención también una crítica muy fuerte a la administración de la ISAPRES, porque tradicionalmente acá había una idea, digamos, siempre se ha dicho, no, mira, es que el sector privado es súper eficiente y funciona muy bien, No, ¿no? pero Y acá, convengamos, Juan Carlos, que esa es una idea que no viene del sector salud o no viene de, por lo menos, de la gente, derecha e izquierda, digamos, no viene, digamos, de los salubristas, no viene de los administradores en salud, porque ese es un no, no, tema no, técnico que no, no, entiendo tu punto, eso viene de una idea, digamos, pero muchas veces uno casi, escucha eso, ¿no? Que uno dice, mira, que cualquier cosa que hacen, no sé, los privados lo hacen mejor. Y ojo, acá, mira, uno ve que la comisión cita, y es importante compartir esto, que el gasto administrativo de la ISAPRE equivale al 11%, ¿no? mm, Mientras que el gasto de seguros privados como las mutuales equivale a solo 6%. Y nadie puede decir que las exactamente, mutuales funcionan mal, ¿no? O sea, sí, uno ve cómo evalúan las personas a las mutuales, y en general son servicios de salud muy bien evaluados, en general, obviamente tienen sus problemas también, no estoy diciendo que son un sistema perfecto, pero gastan la mitad en administración y prestan un servicio bastante bueno. sí, Eh, y al mismo tiempo también lo que critica la comisión dice que es necesario avanzar en mecanismos de más eficiencia en el gasto, y habla de
lo que hemos conversado otras veces, avanzar a pagar por resultados, no solo por exámenes hechos, no solo por exámenes realizados, sino por problemas de salud resueltos. Entonces creo que si bien digamos, la Comisión plantea una propuesta concreta para salir de la crisis, plantea hacia largo plazo cosas que no eran su mandato, ¿no? Sino que las deja ahí como planteadas, problemas estructurales de ineficiencia del sector asegurador privado y también de la necesidad de avanzar en mancomunación de cotizaciones, ya sea en cierta forma en un seguro único o en un sistema multiseguros. Es que justamente a eso apunto, porque lo que pasa aquí es que la discusión se ha ido corriendo, el cerco de la discusión se ha ido corriendo hacia la realidad. O sea, esto también lo hemos hablado anteriormente, cuando la comisión, ¿no es cierto?, de la comisión CID, ¿no es cierto?, que después mantuvo András Sutov, planteó la mancomunación, ¿no es cierto?, de recursos muy pequeñitos entre subsistemas. Eso fue prácticamente, digamos, crucificado, ¿no es cierto?, por la asociación de ISAPRE y por cierto sector político, sobre todo de la derecha, y eso fue ¿hace cuánto? ¿Hace 8 años atrás? Cuando Osvaldo Artaza planteó la mancomunación en el GES, ¿te acuerdas que iba a haber un fondo No, común por eso, GES? pero más tiempo atrás, lo que te estoy diciendo Sí, que hace 8 años atrás, sí, sí. el mismo tema que se está planteando hoy día, y hoy día no hay diferencias por una comisión presidida, digamos, por Emilio Santelice, ex ministro de Salud de un gobierno de derecha, plantea lo que se está planteando hoy día, hace 8 años atrás era totalmente impensable. Es por eso que yo te planteo que la discusión ya, esa parece que decantó, parece que está más o menos todo el mundo bien convencido. Bueno, obviamente, excepto, ¿no es cierto? Milei no estaría de acuerdo. Pero José Miguel, ojo que te recuerdo que la constitución que se está votando ahora, que se está aprobando, establece que tiene que haber un seguro público y uno privado, ¿no? No Sí, habla de... o sea, por lo menos con los dos subsistemas eso se podría mantener, por lo menos. A mí no me queda tan claro si, por ejemplo, si con esa constitución, y quizás sería otra oportunidad para invitar a algún connotado especialista jurídico, a mí me da la impresión que la idea de mancomunar fondos te quita esa, entre comillas, libertad que propone la Constitución, porque si uno dice, mira, ¿sabes qué? Ahora todas las cotizaciones en verdad van a ir a un fondo común y ese fondo va a repartir esos dineros entre un seguro público o un seguro estatal, según cuál sea, o seguro privado o uno estatal, según cuál sea el que tú estés afiliado, que eso es la mancomunación en sistemas de seguros sociales alemanes, por así decirlo. Sí. A mí no me queda claro si eso es posible con la constitución que se está proponiendo, que dice que tiene Pero que haber ojo, una opción privada y pública. sí, pero ojo, porque no necesariamente tiene que ser así, porque lo que puede pasar también, que era lo mismo que proponía la Comisión CID, era crear un fondo interisapres. Y ese fondo interisapres, en el fondo, que no es un fondo más grande, sino son dos fondos, fondo público, Sí. fondo interisapres, ese fondo interisapres jugar en el fondo como compensación de riesgo, en el fondo para las ISAPRES que sean un poco, que sean más catastróficas frente a las menos catastróficas, que es otro modelo y que eso pudiera en el fondo mantener esta diferencia entre fondo público y fondo privado y que iría acorde Ahora ojo que eso solo permite mancomunación o eso permitiría solo darle un componente más social a las ISAPRES dentro de ellas, Sí, pero no exactamente. ampliaría la solidaridad del sistema y No, permitiría igualmente que las ISAPRES sigan segmentando, ¿no? Y seleccionando a los pacientes más sanos y a los pacientes de más alto ingreso. Entonces, sí. es complejo. Ahora, yo te quería plantear una cosa, José Miguel. No sé si también te llama la atención la debilidad del Ministerio de Salud en esto, porque primero, estamos hablando de una comisión que fue convocada por el senador Castro, y ahora el mismo senador propuso una nueva comisión en que invitó a exministros, ¿no? a especialistas, para evaluar una reforma de fondo. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la ministra? ¿No? O no, uno dice, Sí, ahora ojo, ¿no te llama la atención un poco eso, no? mira, sí y no. Yo te digo la parte sí, porque obviamente uno esperaría que el ministerio, y sobre todo este ministerio que se supone que venía con un impulso reformista muy grande, uno esperaría que tuviera la reforma hecha, o por lo menos bien planteada y desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, redactada, etcétera. Eh, por eso te digo que sí. Ahora, y también la parte que me dice que no es que también hay que tener ojo porque evidentemente esta comisión estaba presidida por Emilio Santelice, pero dentro del comité técnico, que eran 3 personas, corrígeme si me equivoco, está Cristóbal Cuadrado, ya ex subsecretario de Salud Pública, mandamás de salud de RD, y por lo tanto, en el fondo, gente que pertenece al corazón del gobierno, en el fondo está presente en la discusión, ¿ya? Entonces,
pero efectivamente uno esperaría que el ente rector, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Salud, fuera quien pudiera, pareciera que, claro, el senador Castro es quien está empujando el bote, ¿no es cierto? Uno esperaría que el ente rector fuera quien lo hiciera. Ahora, yo creo que eso igual responde a las debilidades políticas que evidentemente enfrenta el gobierno. Pareciera ser que el senador Castro juega un rol mucho más transversal, ¿no es cierto?, y de articulador, versus, ¿no es cierto?, que si aparece el gobierno auspiciando esto, quizás hasta puede ser una movida política en el sentido de cómo llegar a buen puerto. Si tú me preguntáis, pareciera ser que el senador Castro ha jugado un rol mucho más pivotal, ¿no es cierto?, que lo que pudiera jugar el actual ministerio. Hay que recordar que la ministra está defendiendo en este minuto, en estos días, ¿no es cierto?, está defendiendo el presupuesto de salud y no ha sido fácil, principalmente porque ha tenido hartas críticas por lo que pasó con los funcionarios desvinculados, que también este podcast se adelantó, gracias, ¿no? Otro tema, ¿no es cierto?, está defendiendo, ¿no es cierto?, el presupuesto referente a la resolución de lista de espera. Entonces, evidentemente, hay una debilidad política que yo creo que efectivamente es un signo más, digamos, de esa realidad. Sí, yo creo, y pensando si estamos mejor o peor con este informe, yo creo que sí estamos mejor, en el sentido de que hay una propuesta más concreta, porque hasta antes de esto, como que yo siento que estaba el proyecto del gobierno, pero no había algo que pudiera tener un mínimo consenso, ¿no? Al menos acá hay algo que de alguna forma parece tener algún consenso. Creo que también es bueno que si bien había sectores que decían, no, mira, acá no hay problema, es toda la Corte Suprema, y está este cuestionamiento al fallo, ya hemos dejado un poco de lado eso, ¿no? Y decir, mira, sabes que ya, hay que hacer algo, hay que hacer cumplir este fallo. Y por otro lado, creo que otros sectores de izquierda han decantado más en decir, mira, sabes que efectivamente parece que no es simplemente llegar y sacarle la plata a la ISAPRE, o sea, que no se puede pedir eso y al mismo tiempo que el sistema no le pase nada. Claro. Y estamos Y yo creo, decantando. perdón, yo ahí te agregaría que también hay un sector del actual gobierno, ¿no es cierto?, este espíritu que hablamos más de Chaula y Sapre, pareciera que ese sector también ya, loco, así, cállate, ¿no? O sea, Sí. en ese sentido no es posible, ¿cachai? Así como que también esa realidad de cantado de que se dan cuenta que la misma gente finalmente pareciera ser que ve en la práctica que la ISAPRE no pueden caer, digamos. ¿Ah? Too big to fall, otra forma más de verlo, ¿cierto? Ahora, el problema que estamos es que, por un lado, se posterga nuevamente el debate, porque recordemos que se pidió una nueva postergación, y uno ya no sabe cuántas veces más se puede postergar esto, pero lo que yo sí sé es esto, que cada postergación que sucede, lo que se está haciendo es se está avanzando hacia un seguro único. ¿Por qué? Porque en el fondo las ISAPRES se están achicando, ¿no? Había una migración masiva de afiliados de ISAPRE a FONASA. Las personas que se están fugando no son solo afiliados de menores ingresos, sino que hoy en día ya son personas, hombres, que están pasando a FONASA D, es decir, son personas que en general tienen buen nivel de salud y recursos económicos y para los cuales simplemente le está haciendo mejor negocio estar en FONASA, con un seguro complementario. Entonces creo que también el que pasa el tiempo no es neutro, ¿no? No es como que el sistema de salud está detenido y que no se está produciendo ninguna reforma. En la práctica hay una reforma subterránea que está ocurriendo a pesar de las ISAPRES y a pesar de CID y a pesar de la ministra. Eso hay que decirlo y hay que señalarlo también, así como yo me adelanté. Esto fue un comentario que hizo hace muchísimos meses atrás el profesor Said, ¿no es cierto?, en sus diversas columnas de que se está provocando, ¿no es cierto?, una reforma a la mala, digamos, Claro. o una reforma subterfugia, que en la práctica lo que está aconteciendo es que está transformando a FONASA en el gran seguro nacional, ¿no es cierto?, que finalmente, y claro, y lo que plantean mucha gente que no están de acuerdo con algunas indicaciones de la ley corta, es FONASA modalidad complementaria, que también lo hemos conversado, ¿no es cierto?, que pareciera que según la ISAPRE, y según lo entendido, ese sería el último clavo, ¿no es cierto?, para el sistema de aseguramiento privado. Sí, claro, efectivamente, yo creo que, yo como veo, creo que los seguros complementarios no va a volar, ¿no? Esta idea de que haya seguros que permitan complementar, por ejemplo, la cobertura hospitalaria de FONASA en el sector privado. Me parece a mí una buena idea, que es lo que hay en Australia, por ejemplo, pero no creo que logre ser aprobado. Creo que sí se va a aprobar algo similar a lo que hay ahora, ¿no? Algo que les baje un poco la deuda y les dé mucho tiempo de pago, 10 años, 15 años, yo creo que algo así, no sé cuál es tu intuición, pero yo creo que algo así se va a aprobar. Ahora, ojo, nada de eso resuelve el problema
yo creo que acá hay algunos que legislan pensando que nunca van a gobernar, ¿no? O sea, yo me imagino, Claro. algunos creen que no se preocupen. Si nosotros en 2 años más, eso ya no va a ser problema. Flaco, va a estar igual el problema y peor. O sea, si se aprueba una ley corta, que sea solo un parche, date 2 años más y 3 años más y va a caer otro ISAPRE y el problema va a estar ahí. No sé cómo lo ves tú, como que siento Sí, que... o sea, es que es eso y no hay más, digamos. Efectivamente, claro. Yo creo que si aquí efectivamente hay fuerzas políticas que pretenden gobernar y que tienen la pole position, ¿no es cierto? Llámese republicanos, ¿no es cierto? O la derecha en su conjunto. Efectivamente, creo que lo mejor que le podría pasar es que se llegue a un acuerdo. ¿Ah? Lo mejor que se podría pasar es que se llegue a un acuerdo. Y por último, viejo, calma, salud y dedícate a las otras peleas, ¿cachai? A las que querís tú pelear, pues. O sea, dedícate, no sé, pues, ¿cachai? Al aborto, no sé, pues, ¿cachai? A esas voladas. Porque Pero seamos sinceros, a la derecha no le acomoda mucho implementar reforma en salud. es No, que, no, es que no, no es su siempre, fuerte gobernando. es que siempre se ha visto incómoda, siempre se ha Sí. visto incómoda en el tema porque, loco, o sea, no hay salubrista, no hay economista en la salud, en el fondo, que le pueda armar un mono como el que quieres, po, ¿cachai? O sea, no hay, po. Claro. ¿Ah? Eso weón, es cuadrar el paralelepípedo, no sé, ¿cachai? O sea, es hacer un círculo, un paralelepípedo, no podéis, po. Sí. ¿Ah? Ni 50 Carolinas Velasco weón, Claro, con, la regalona al CEP, la economista regalona de con salud a la hormonas, derecha. 50 Carolinas Velasco con hormonas y le arma un programa, weón, para puta, Claro. hacer una weá así como Que, libertad total claro, y que que la weá permita sea todo, sostenible. que se paguen todas Claro, las ¿cachai? Así pague prestaciones, todo que y además que haga sea sostenible. lucro, que además haya Sí, movilidad, pago, lucro, que no haya movilidad, discriminación. sostenibilidad, buenos resultados sanitarios. No, Eh, ¿cachai? No, 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 claro, no, no. es Eso una no va a pasar. Bueno, y eso, ojo que eso es una tensión de fondo del sistema, ¿no? Que acá efectivamente uno dice, mira, cosas que ya le hemos hablado otras veces este podcast, pero que siempre hay que transar en algo en gasto versus libertad, ¿no? Ujú. Imposible decir, mira, yo voy a financiar todo, ¿no? Te voy a permitir que hagas lo que quieras, pero tampoco te voy a discriminar. Siempre si uno dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar a todos, tengo que implementarle un mecanismo de contención de costos, ¿no? Y típicamente uno que, por ejemplo, en la ISAPRE no existe la atención primaria, ¿no? Que es decir, Claro. bueno, eh, ¿cómo puede ser que alguien pueda ir 14 veces al gastroenterólogo y se lo paguen igual, sin que vaya una sola vez al médico familiar para que le diga, viejo, mira, quizás estos 12 problemas que tuviste antes no eran para el gastroenterólogo, ¿no? Eran para que los viera yo, lo Claro. resolviera el médico familiar, y quizás la 14ª consulta es así, esa la diarrea que te Mm. duró 2 meses o un mes, no la diarrea de 3 días, esa es para el Mm. gastroenterólogo, ¿no? Creo que ese tema es un tema Bueno, que creo que hay un ahí yo sector del creo que el país que gobierno, le va a costar digerir. sí, yo creo que ahí el gobierno se está adelantando bien, ¿ah? Y se está adelantando bien el actual gobierno con con el programa de universalización de la ABS. Al parecer ya tenemos los primeros informes, es un programa que está auspiciado por el Banco Mundial. Yo no he visto el informe todavía, espero verlo en los próximos días, donde en estas 7 comunas, ¿no es cierto? Para los que no saben, se seleccionaron varias comunas, al final quedaron 7, donde los consultorios de atención primaria, que son estos famosos consultorios, ¿no es cierto?, que para la pandemia, etcétera, que para los que trabajamos en el sistema de salud conocemos bastante, son más de 1.400 centros desde Viviria hasta Tierra del Fuego, que en general dan una cobertura 100%, pero en estos 7 comunas finalmente se universalizó. Eso quiere decir que los pacientes que son FONASA y los que son ISAPRE pueden acceder, ¿no es cierto?, a este sistema, y que probablemente ahí es la primera puntita que se está metiendo para, en el fondo, generar un sistema de APS realmente universal, ¿no es cierto?, y donde finalmente esta discusión va a quedar offside, ¿no es cierto?, donde ya no se va a permitir a los seguros, si es que se mantienen los seguros privados, por lo menos ya no se va a permitir, o por lo menos se va a hacer parte de contención de costos a través Claro, el gobierno ha de hecho esa algo forma. interesante ahí, que ha pasado un poco desapercibido. Yo lo definiría así. Es la reforma de salud más importante del gobierno de la cual nadie está hablando. O sea, porque, Pero ni siquiera, ojo, ni siquiera ellos. ¿Eh? sí, no, ni siquiera ellos, sí. Yo diría que es Ahora, como yo no sé si ellos, porque aquí siempre hay que tener la duda, no sé si nos lo están hablando, porque, oye, loco, este es un plan así, las pa' hagamos la callado. violita para que de repente un día se despierten así y están todos consultorio APS, ¿cachai? Así como, bien, y lo logramos. O no lo están hablando,
así como ni siquiera cachan la importancia que tiene. O sea, no lo sé, no te podría yo dar ahí pero efectivamente debe ser de la reforma o debe ser de las políticas y de los pilotos más importantes de los últimos, no sé, 30 años. No, sí, yo me imagino esto en verdad es como esos aviones invisibles a los radares que están entrando en territorio enemigo y todavía no lo han cachado. Uno dice, acá, ojo acá, porque Claro, claro, lo que están haciendo en el fondo es que eligieron las comunas que tienen menos afiliados de ISAPRE claro, y dijeron, mira, en estas les vamos a asignar presupuesto a estos consultorios para que puedan recibir a estos afiliados también. sí, Entonces, claro, mucha gente, ¿qué va a significar esto? No significa que, no sé, que todo el tiempo todas esas personas sí o sí van a ir al consultorio, ¿no? Pero si lo necesitan, va a estar disponible. Si necesitan claro. retirar medicamentos, va a estar disponible. Entonces, y uno lo ve, obviamente uno dice, mira, esto si lo llegan a ampliar, algunas comunas donde hay más afiliados de ISAPRE, podría ser un golpe final Ya para el sé cuál es sistema. la movida política, aquí la acabo de descubrir. Están tirando aquí el señuelo con modalidad complementaria, todas las ISAPRE alegando para allá, mientras por acá están metiendo güey, en caballo de Troya, que es la universalización de la APS, y no se han dado cuenta. Bueno, es algo de caballo de Troya. ¿Y sabes por qué es algo como un caballo de Troya? Porque muchos afiliados de ISAPRE, donde más tienen problemas, es con el acceso a medicamentos, ¿no? Exactamente. Y muchos de esos medicamentos se entregan gratuitos en los consultorios. De hecho, muchas veces la típica cifra engañosa de Caviedes, ¿no? De que cuando dice, mira, la ISAPRES gastan lo mismo por cápita que FONASA, lo que no Sí. incluye ese gasto es, lo que no dicen es que efectivamente los afiliados de FONASA gastan sustantivamente más, los de ISAPRE, en medicamentos. Y de hecho uno Claro, lo ve, por ejemplo, uno lo ve en los hospitales que hay medicamentos que son caros, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, pacientes que tienen Crohn, por ejemplo, gastan un medicamento como mesalacina, pueden gastar 100.000 pesos al mes, que es lo sí. mismo que les puede salir, o un poco menos que los que les sale un plan de ISAPRE. O sea, los tipos se pueden gastar el valor del plan, se lo gastan completamente en medicamentos. Perdón, Entonces, y hay otra cifra engañosa, que esto se da en los tiempos de tu mentor Mañalich, cuando se decía, cuando querían que las farmacias privadas entregaran medicamentos a los pacientes FONASA. No sé si te acordáis ese plan. Uno sí, decía, no, oye, hay, no sé, 100 comunas en Chile donde no existen farmacias. ¿Cachai? Loco, es mentira. En todas las comunas de Chile existen farmacias. Lo que pasa es que son las farmacias de atención primaria y exactamente. probablemente es la red de farmacias más extensa que tiene este país. Mm. Por lo tanto, en realidad no, la solución no era que las farmacias privadas entregaran medicamentos, sino evidentemente fortalecer la farmacia. Una de las 7 comunas es Alhué, que es una comuna rural, ¿no es cierto?, de la región metropolitana. Esa, Alhué tiene farmacia, que es la farmacia del CEFAM, digamos. Tiene una red donde se entregan prestaciones de control de niños sanos, control de embarazadas, donde se entregan, en el fondo, control de crónicos, donde se entregan prestaciones de salud mental, donde se entregan vacunas, donde se hacen todas las prestaciones que tienen la canasta de APS, y lo que le está diciendo este sistema es decirle a todos esos sistemas, a todos esos pacientes ISAPRE que tenían que viajar, ¿no es cierto?, a San Bernardo, ¿no es cierto?, o a otras comunas que eran un poquito más, o sea, a comunas un poquito más grandes de la periferia de la región metropolitana, decirle, mire, sabe que usted todo eso ahora lo puede hacer acá, Aunque ¿cachai? usted sea ISAPRE. Aunque usted sea ISAPRE, y eso Exactamente. de verdad es de real caballo Troya. No, si el caballo de eh, Troya es el seguro único. Yo siempre digo, bueno, no sé cómo no lo han popularizado más. Porque nos han contratado la asesoría de lista de espera, De lista de espera. Fundación Lista de Espera, Claro, llamar. Vamos a dejar después los links de contacto para esa asesoría. ¿Ah? sí. Oye, José Miguel, y otro tema que está en el tintero. ¿En qué estamos tú que siempre nos tiras las papitas ahí? ¿Cómo ves como el tema de la discusión de presupuesto, ¿no? Porque parece que ese es un tema que se le ha entrampado a la ministra y algunos senadores dijeron, mira, yo acá no discuto nada, ¿no? Si es que no reintegran a todos Mm, los funcionarios, ¿no? Se puso ahí como una línea, un cortafuego ahí, mm. una línea definitiva. ¿En qué está eso? ¿Cómo lo ves Mira, tú? a ver, para que la gente entienda, y no sé si tú compartes esto, la discusión del presupuesto es un gallito. ¿Ah? Es un gallito entre el gobierno, ¿no es cierto?, y el Congreso. ¿Ya? O sea, eso es histórico, ¿no es cierto? Ya sabemos, han habido presidentes derrocados Claro, ha por habido guerra eso. civil, ha habido guerra La- la- civil por el eh, presupuesto. Exactamente, pero lo que quiero decir es que en lo último, desde el retorno a la democracia, desde la discusión del presupuesto se transforma en un gallito, y finalmente el gobierno, cuando llega a presentar la ley del presupuesto, tiene que mostrar su músculo para ver cuán fuerte está, ¿no es cierto? Los gobiernos generalmente fuertes, ¿no es cierto?, y que
como Rey Sol, ¿no es cierto? Ricardo Lago, o los mejores años de Frey, ¿no es cierto? Llegaba con un músculo grandote, ¿ya? ¿No es cierto? Llegaba, y en el fondo la posibilidad que tenía el Congreso de ir a pelearle esa cuestión era súper poca, ¿cachai? Las primeras peleas las empezamos a ver con Bachelet, ¿no es cierto? Bachelet 2, los gallitos que le hacían a Piñera, ¿no es cierto? Y hoy en día, evidentemente, el que tiene el brazo fuerte, musculoso, ¿ah? Halcón, para los que se acuerdan de esa película, Sylvester Stallone, ¿no es cierto? ¿Cuál película? El Halcón, ¿no te acordáis? Halcón, No, ¿cuál camionero que halcón? hacía competencia de gallito. Ya. ¿Ah? Oye, Acuérdate. pero esa es como los 80, ¿sí o no? O 70, ¿sí? Sí, 88, sí, Ya sí, se te caía el 87. carnet ahí ¿Ah? total. Heavy, heavy. Ya. ¿Ah? Y tenía un hijo y andaba en un camión con el hijo, así, era como un papá Ah, luchón. Era es como un que papá luchón. Mira, esa ya, película era un papá luchón que llevaba a su hijo y él hacía ya me gallito. Y acuerdo, ya tenía, tienes razón, sí. sí, y la mamá lo retaba porque no le enseñaba, pero él le enseñaba la vida a hacer gallito. ¿Ya? Claro, pero yo creo, siento que ahora, como que el Congreso ahora como tiene un brazo como más de Terminator, así como un brazo No, por eso, así, robótico, loco, ¿cachai? y por lo tanto, en realidad, el gobierno tiene que dar con un presupuesto que no haga mucho ruido, ¿cachai? O, en el fondo, con las mayores cantidades de concesiones que lo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente los congresistas, los parlamentarios, se deben a su pueblo en el sentido de los votos, no a la voluntad de ellos, sino por los votos. Y evidentemente, el haber cesado, ¿no es cierto?, de funciones a un número importante, no hay gallo ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo que se va a ir contra eso. Nadie se va a echar, ¿no es cierto?, a 10.000 TENS a nivel nacional, nadie se va a echar, ¿no es cierto?, a X cantidad de enfermeras, a los colegios profesionales encima, finalmente por llevarle la men a un gobierno que está políticamente debilitado. Y por lo tanto, yo creo que la pelea va justamente, el hecho, digamos, de toda esta dificultad pasa por ahí. ¿Ah? Entonces, yo creo que la labor del gobierno en ese sentido no es pelearla, sino un poco prever esa situación Mm. y tener resguardado, ¿no es cierto? Ahí, ministro Marcel, tener una bolsita chiquitita donde echar mano y decirle, ya, mira, ¿sabes qué va a pasar? Entonces, lo que va a hacer con la discusión de presupuesto va a ser básicamente eso, va a ser cuánto va a ceder el gobierno finalmente a lo que está pidiendo el parlamentario, y esto principalmente pasa por este personal desvinculado. No, y ojo que además hoy en día resulta más impresentable en el contexto que hubo un aumento de la lista de espera, ¿no? En el último reporte al Congreso. Entonces uno dice, mira, más aún nos suena muy razonable desvincular funcionarios de salud en un contexto en que ha habido como incremento de la lista de espera. Entonces, O como sea, que yo lo señalé en Twitter, ahí unos amigos del gobierno se anduvieron enojando conmigo, pero, o sea, yo entiendo que técnicamente está bien, digamos, se acabó la pandemia, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, de cómo tú planteáis la situación, era un disparo, pero en las dos piernas, más las dos rodillas, ¿cachai? Y las dos caderas, o sea, no teníais por dónde salvarte y salir caminando de esa situación. Por lo tanto, para los parlamentarios esa cuestión es papita para el loro. sí, no, es verdad, es como que llegar con eso es como llegar con una pelea perdida. O sea, quiero aprobar una reducción del personal de salud en el contexto que las listas de espera aumentan, es como suicidio político, ¿no? O Así, sea, no, pues ¿a dónde? Pero ¿a sí, dónde? O sea, sí. si técnicamente está bien, pero cuántos ejemplos hemos visto en la historia, digamos, que las mejores leyes O sea, técnicas no se aprueban si no técnicamente, tienen un ojo, sustento yo político? no concuerdo tanto con eso. O sea, técnicamente en ese sentido uno podrá decir, No, porque me refiero técnica legalmente, en el sentido de que al acabarse la alerta ah, sanitaria, corresponde desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, normativo, eso sí, claro, terminar porque no con el están estos financiamiento. recursos de emergencia, pero ahí uno esperaría que el gobierno dijera, ya, mira, ¿sabes qué? Estos recursos de emergencia convirtámoslo quizás en recursos más permanentes, ¿no? Y orientemos a estos funcionarios a cortar las listas de espera. O sea, eso era lo lógico, pues Sí. viejo, o sea, o déjalo hasta noviembre, hasta que después que te apruebe la ley de presupuesto, pues, ¿cachai? O sea, pero. Oye, y ¿algún otro tema que quieras plantear? ¿Alguna cosa que esté ahí, que esté dando bote, que tú lo veas como el próximo problema que se nos viene? No, no, o sea, mira, yo creo que en lo que estamos, yo creo que es suficiente problema para todos. Yo creo que no estamos en invierno, ya pasó el invierno, ya viene la discusión de presupuesto, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuán pluma paraban los parlamentarios, digamos, a hacer la vida imposible a los que van a pelear ahí la discusión. Yo creo que algo que comentamos antes de comenzar, que un ejemplo bonito, ¿no es cierto?, sobre esta discusión que
si las niñas de Vitacura vienen más preparadas que las niñas de Quilicura, o no sé qué otro ejemplo puso, pero Claro, fue una eh, polémica que hubo entre el diputado Sáez y el diputado Araya, ¿no? Que al parecer había unas niñas de un colegio privado del sector oriente que estaban visitando el Congreso y un diputado las encaró, ¿no? Diciendo en un debate con el diputado Araya, diciendo, no, como a estas niñas, ¿no? Que les va bien, ¿no? Que el futuro les va a ir bien solo porque son de Vitacura. pero ¿cuál Entonces, era la discusión? Yo no caché bien la... no pero entendí, no vi ¿a toda la quién se le ocurre discusión. decirle eso, weón, a unas niñas, weón, que van al Congreso, weón? No, sí, yo lo encontré triste, sí. O sea, que por un lado, a ver, me pasa esto. Es decir, creo Dividamos la discusión, dividamos la dividamos discusión. la discusión. Acá hay dos discusiones. Si alguien que La va, forma y el fondo. exactamente. O sea, echarle una chuchada o encarar a unas niñas que van a una visita pedagógica al Congreso, uno dice, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, incluso si el sistema estuviera lleno de inequidades, o sea, que tiene y las tiene, injusticia, ¿no? Esas son unas niñas que vinieron ahí a ver un debate político, ¿no? Que ojalá deberían haber podido conversar con el diputado, que le explicara y que pudieran Oye, ver un debate. pero yo ¿Cómo? lo encuentro la raja, o sea, la raja que niñas de Vitacura o de cualquier comuna del país las puedan llevar al Congreso y No, ver, o sea, obvio, no, yo creo que obvio. Si el tema, gran parte de la formación cívica de nuestro país es porque, puta, los cabros no tienen ni idea, pues, así que, puta, la raja que vayan. pero obvio. O sea que yo creo que ahí hay un error, en salir como Mm. que un diputado así como encararlas de la nada, simplemente por estar ahí como cuestionándolas porque son privilegiadas o algo así, lo que otro absurdo. Ahora, lo que sí decía el diputado, y que yo creo que, a ver, creo que Que es el fondo. claro, en el fondo, es decir, mira, ¿sabes qué? A estas niñas les va bien porque están en Vitacura. Y yo quería hacer una reflexión nada más ahí, desde el punto de vista de la salud pública, en donde efectivamente muchas veces se dice, mira, ¿sabes qué? Lo importante es el mérito, lo importante es... Mm. y uno dice, mira, ¿sabes qué? Es importante que las cosas que las personas reciban en la sociedad y para que podamos convivir en democracia, las cosas efectivamente según el mérito que hacen para esto, ¿no? Según su esfuerzo, pero también creo que hay que reconocer que hay condiciones estructurales de nuestro sistema, ¿no? En donde en el fondo, te doy algunos datos, bueno, tú lo sabes obviamente, pero los comparto acá para la gente, ¿no? Una persona en Chile, solo por nacer en Vitacura, tiene menos probabilidades de ser hipertenso, de ser obeso, de tener un consumo problemático, o sea, de tener tabaquismo, y De menor probablemente, mortalidad infantil, claro, menor mortalidad infantil, ¿no? Solo por nacer en Vitacura, y una 10 diferencia años más de vida. 18 mujeres. O sea, de hecho, esas niñas probablemente van a vivir 18 años más que una niña, por ejemplo, que va a un colegio, una comuna más pobre del sector poniente de Santiago. Entonces, creo que no Claro. reconocer eso es absurdo. Y creo que ahí cuando Araya dice, no, mira, si a estas niñas le va a ir bien, que Araya le respondía, porque ellas son trabajadoras y por su mérito. Ojo, yo no estoy diciendo que el mérito no importe, no estoy diciendo que esas niñas sean flojas, ¿no? No estoy diciendo que esas niñas no trabajen y no se vayan a esforzar. Pero hay unas condiciones estructurales que son muy distintas, ¿no? Entre esas las que tienen esas niñas y las que tiene una niña en La Pintana o en Claro. Quilicura. Y el Congreso debería estar no para criticar a las niñas de un colegio privado que van a visitar el Congreso, sino para Mm. mostrarle a esas niñas qué está haciendo el Congreso por mejorar esas condiciones Mm. estructurales que generan esas desigualdades. Ese es mi Claro, para punto. que la gente nos entienda, es lo que se llaman determinantes sociales de salud, ¿no es cierto? Que fueron, ¿no es cierto?, desde los años 60 ya están inmensamente estudiados, ¿no es cierto? Que fueron recopilados por un abogado, ¿ah? Un abogado en Canadá. Eh, A mí no, Lalonde, ¿no es cierto? no me sabía ese dato del abogado. Para que cachía, era ministro de legal, o sea, como ministro Justicia, ¿cómo se llama? No de salud, de ministro seguridad ¿cómo se llama social, los ministros de ley? Ah, los ministros de leyes. justicia. O Eso, se me fue la palabra, gracias. Era ministro de Justicia, pero que hubo como un problema, una demanda, y lo mandaron a investigar sobre el tema. Y se juntó mucho con salud y finalmente terminó siendo ministro de salud este gallo, y fue el primer estudio de determinantes sociales, que es lo que estamos conversando con Juan Carlos, que finalmente hay ciertos, ¿no?, ciertos factores que influyen en los resultados en salud y son resultados y son factores que no tienen absolutamente nada que ver con la prestación propia de salud, ¿cierto? Y eso se vio por primera vez en Canadá y que hoy en día ya forma una rama que es casi troncal, ¿no es cierto?, del accionar de la Organización Mundial de la Salud y de todos los organismos
salubrísticos del mundo, digamos. ¿Ah? Sí, de hecho, como para poner un ejemplo, ¿no? Porque uno podría poner muchos ejemplos. Acá estoy viendo, por ejemplo, esto es un reporte de la Católica, población que cumple el estándar de 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Lo tengo acá en el teléfono, lo voy a compartir en Twitter para que lo vean, pero básicamente se ve eso sea solo en Vitacura, ¿no? En Providencia y en Las Condes, ¿no? Sería el resto de las comunas no cumplen ese requisito mínimo de áreas verdes, entonces evidentemente uno ve y la responsabilidad de quién es la responsabilidad de existencia de áreas verdes públicas, no es Claro, de las pero personas, ¿no? perdón, ¿y cuál es la relación de eso con salud? Porque uno puede decir, bueno, ya, pero ¿qué tiene que ver con que yo me resfrío o no? ¿Cachai? La relación es que evidentemente las comunas con mayor tienen mejor índice de salud mental, tienen Exacto. mayor posibilidad de hacer actividad física, tienen en el fondo menor índice de obesidad, tienen por lo tanto menor muerte cardiovascular, menor muerte por cáncer, hay menos exposición a Claro. contaminantes. O sea, hay una serie de relaciones. Esta discusión entre los diputados Araya está buena se me acaba de ocurrir, para una clase de salud pública, Sí. determinante de la salud con los cabros ahí, la mitad, ya, tú, team, Sin mérito. diputado Araya, team, diputado, claro, está buena la discusión. No, y ojo, yo acá yo no quiero decir que no tengan, que no haya mérito. Y de hecho, yo creo que uno a veces tiene que pensar el mérito a veces más entre iguales, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, si uno compara a dos personas que nacieron en Vitacura, que tuvieron más o menos los mismos medios, ¿no? Uno ahí puede decir, mira, si efectivamente si a esta le fue mejor, quizá no siempre, no quiero generalizar, ¿no? Pero dice, mira, uno tendría que decir, mira, acá hay un mayor rol del mérito, ¿no? O de quizá del esfuerzo personal. Pero cuando uno compara una niña, un alumno de un sector privado del sector oriente versus un niño que estuvo en otro colegio en una situación de más contaminación, menos parques, uno dice, mira, flaco, ahí Menos capital ojo, cultural, menos menos educación materna. exactamente. Y ojo, un dato, yo siempre lo tiro esto, que muchas veces se dice, mira, es que los colegios privados del sector oriente no se dan mejor calidad de educación, y cuando uno ve los datos de esos colegios ajustado por nivel socioeconómico y capital cultural de los padres, no les va sustantivamente mejor que los colegios públicos, ¿no? No, O sea, no es que sean colegios sustantivamente mejores específicamente, o sea, no es decir que ese colegio, si yo le doy alumnos pobres, lo va a hacer igual de bien, sino que lo que hace la gran diferencia es que tiene papás con más años de educación, padres con escolaridad, padres con mayor nivel socioeconómico, etcétera. Bueno, una te estáis metiendo polémica, en una discusión, viejo, que aquí sí que te van a tachar, bueno, pero te lo te van a mandar a planteo. Corea del Norte, ¿ah? Me van a Como mandar esa amiga tuitera que te manda a Corea del Norte cada vez Corea del Norte. ¿ah? No, pero sí. No, pero yo creo, Bernucci, que tú eres más marxista, ¿no? Tú proponí Propongo estatización, todo, estatización. ¿Ah? estaticemos todo. Sí, no, Todo. sí, Oye. no hay una confusión. Bueno, Juan Carlos, creo que Estamos hemos terminando discutido ya. y vamos a ver si en el próximo capítulo eh, vemos más humo, algún humo real, humo referente a la discusión de esta ley corta. Vamos a ver qué pasa con la ISAPRE, vamos a ver qué pasa con la ley de presupuesto y vamos viendo, ojo, y con el rabillo del ojo, ¿no es cierto?, de la discusión constitucional. Pues, Sí, no se va a quedar menos. exactamente. Una última cosa, no se olviden, este podcast es pobre y honrado, y vive de sus likes, ¿no? De que ustedes nos compartan, de que nos compartan en Twitter, en Instagram, que nos hagan like y ojalá una estrellita, un comentario en Spotify y digan, me gustó, me encantó este podcast. Y si no les gustó, mejor no lo digan. No, no, no. No, No, también también dígalo díganlo con toda porque libertad. Este es un podcast, con un toda libertad. podcast con toda libertad. Pobre pero honrado. Pobre, No honrado, financiado, no financiado por la industria, ni vacunas, ni ni 5G, vacuna, ni ni nada de eso. bebida, nada, nada. Un podcast realmente salubrista. Exactamente, eso es de salubrista e internista, E o sea, pero internista. No, ya brutal. brutal. Eso. Ya, amigo, un abrazo. Cuídese. Abrazo, Nos nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao, chao.